Bueno, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hacer, vamos a continuar. Ya vimos, estos meses Mateo, así es que nosotros vamos a ver en esta oportunidad, vamos a comenzar con el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Y para eso sí quería que tengamos una pequeña introducción a este libro. Hechos de los Apóstoles es la continuación de la historia de Jesús después de que él se fue al cielo, resucitó. ¿Sí? Entonces, es importante hacer este libro para que nosotros podamos tener una continuidad en la historia. Normalmente, em, eh, empezamos siempre, bueno, pues ahora vamos a empezar en oración para que Dios pueda, a través de su espíritu, em, continuar con este estudio de hechos y podamos siempre entregarle todo en sus manos y que Él siempre nos acompañe en este aprendizaje. Entonces vamos a iniciar en oración. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias porque podemos reunirnos, Señor, nuevamente, porque nos das la oportunidad de poder hacer esto para, para las personas que tanto amamos, Señor. Te pido que pongas en nuestro corazón las palabras correctas para que, que tú seas el que habla, Señor, y, y que puedas controlar en tu infinita misericordia mis emociones y las cosas que yo tengo que decir, sino que seas tú, Padre mío, el que habla este día, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad. Abre nuestro corazón, Señor, nuestra mente. Queremos estar dispuestos para ti, Padre amado, y solamente te pedimos que nos ayudes a comprender, a entender para poder acercarnos más a ti, Señor, y poder de alguna forma am, enseñar con nuestro ejemplo y con con lo que vamos a aprender a la gente que más amamos sobre ti, Padre mío. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces, hablábamos que este libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, ¿ya? El libro tiene como autor a Lucas. Ustedes saben que Lucas es uno de los escritores de uno de los evangelios, ¿no? Los cuatro evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya vimos anteriormente que Mateo y Juan son los dos evangelios que fueron escritos por los mismos apóstoles que estuvieron con Jesús y son testigos presenciales, ¿no? Pero Lucas y Marcos son dos personas que vivieron en el tiempo después de que fue la resurrección de Jesucristo, y ellos han pertenecido a la primera iglesia de estas personas que empezaron a hablar sobre Jesús, de lo que había pasado, y ellos creyeron también. Y bueno, pues en este caso, Lucas, era muy cercano del apóstol Pablo, del que vamos a hablar en este libro, ¿ya? Em, y, y Lucas era alguien bastante instruido, ¿no? Se dice que era médico por cómo es que él habla, ¿no? En el Evangelio. Eh, Aunque él no menciona su nombre en el Evangelio, sabemos que es el mismo autor porque es la continuación de la historia que inicia en Lucas, ¿no? Lucas inicia en una historia y ustedes pueden ver, por ejemplo, vamos a ir a Lucas 1, a Lucas 1, vamos a ver si es que alguien tiene su Biblia por ahí cerca. Quiero que vean esto. Lucas 1:1 dice.
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo, excelentísimo Teófilo, dice, ¿no? Entonces, él le escribe a una persona que es Teófilo, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, pues, ¿quién es este Teófilo, no? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver este, que después, en Hechos 1:1, ¿no? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces se dan cuenta que le escribe a la misma persona y en el primer tratado que él ha escrito, ya le ha contado sobre Jesús a este Teófilo. Y como han podido ver en Lucas, es la dedicatoria es a esta persona, Teófilo. Entonces, por eso es que sabemos que el autor de Hechos es el mismo que ha escrito Lucas, ¿no? Y bueno, pues le damos la autoría a este personaje, ¿no? Y bueno, pues ¿quién es este Teófilo? Como le llama excelentísimo, esa es una palabra que se usa mucho para personas que tienen un alto cargo, ¿ya? Y se sabe y se cree que Teófilo era un romano de alto cargo en el ejército, ¿no? Que tenía influencias en el gobierno y incluso se ha llegado a decir que defendía, ¿no? A los cristianos, a su postura, para que se pudieran aceptarlos, ¿no? Y entonces por eso es que Lucas se toma el tiempo de investigar y de ver, de entrevistar, ¿no? Sobre todo a Pedro, porque Lucas estaba muy cerca a Pedro, a Juan, ¿no? A algunas mujeres que han estado ahí, a María misma, de repente a muchas personas, y él mismo pone en la carta, ¿no? He investigado con diligencia todas estas cosas, ¿no? En la carta, en el Evangelio de Lucas. Y después cuando ya escribe Hechos, ustedes se van a dar cuenta que en Hechos, este Lucas sí es un testigo presencial, porque se van a dar cuenta que dice nosotros, ¿no? Y por la narrativa uno puede ver que esa persona ha estado en esto que ha sido la primera parte de la formación de la iglesia, ¿no? En cambio, en el Evangelio de Lucas, él ha tenido que tomar entrevistas y hacer incluso cosas históricas, ¿no? Y se ve en el libro que muchas cosas de las que pone Lucas es bastante preciso, ¿ya? Y después se ha corroborado en la historia, en el tiempo, que lo que decía Lucas era cierto, ¿sí? Entonces, em, y bueno, sabemos de Lucas, ya como decíamos, que fue médico o al menos estaba relacionado con la medicina, porque escribe algunos acontecimientos con palabras técnicas, ¿no? Además sabemos que él no es judío, ¿ya? Se ve en otros libros que él no es judío, es un gentil, ¿no? Y entonces sabemos que desde el primer momento los apóstoles sabían que la formación de la iglesia, en el sentido espiritual me refiero, no en una iglesia como templo, ¿no? La formación de la iglesia estaba dada a todo el mundo, ¿sí? No solamente a los judíos, sino que ellos tenían que ir y esparcir el mensaje a todas las personas, ¿ya? Cuando hablamos de gentiles, hablamos de personas no judías. Ustedes me van a escuchar decir esa palabra, ¿no? Sabemos que los gentiles son las personas que no son judías. Y es preciso también decir que probablemente una de las este, fuentes que consulta y de las que habla en el Evangelio de Lucas, ¿no? Fue tomado también por cosas que ha escrito Marcos, por ejemplo, que también era muy cercano. Eh, Y como ya vimos anteriormente, esto de la información que oralmente se iban diciendo las personas de esa primera iglesia,
¿ya? Tiene un orden cronológico y am, y sabemos que fue escrito más o menos antes del año 70, o sea, en el primer siglo de la iglesia, porque todavía no había habido la destrucción del templo, o al menos él no la narra, ¿no? Y la destrucción del templo sabemos que fue en el año 70, incluso antes, ¿no? Porque en el año 64 después de Cristo, donde se comienza la persecución cristiana, por parte de los romanos, él tampoco habla de eso y bueno, pues visto que en este libro él está narrando lo que ha ocurrido después de la resurrección, entonces sabemos que incluso puede haber sido escrito antes, ¿no? Aunque por la misma estructura del libro, sabemos que este ha sido escrito después de Mateo, ¿no? Y probablemente después de Marcos, porque vemos que Marcos tiene una estructura y Lucas se parece un poco a la estructura que Marcos ha seguido en la cronología para escribir, ¿ya? Entonces, em, este tratado, ¿no? de cosas tiene muy pocos retos de interpretación, se llama. O sea, no hay mucho que interpretar en el libro y es por eso que lo vamos a hacer un poco rápido, ¿ya? Porque lo que nos va a contar es una historia, ¿no? Es la narración de una historia y eso es lo que vamos a ir viendo. Y por eso es que voy a tomar menos tiempo que Mateo en hacer este libro, porque lo vamos a hacer como un resumen. Ya después ustedes lo pueden leer en la casa, ¿no? Viendo, o sea, leyéndolo ya con más detalle, pero lo que voy a tratar es hacer un resumen porque tiene notas históricas, notas geográficas, ¿no? Y, y nada, lo que vamos a ver ahorita son más o menos los primeros 30 años de la iglesia, de la formación de la iglesia cristiana, ¿no? Y esto no se encuentra en ningún libro, ningún otro libro lo pone así como lo está contando este personaje, ¿ya? Am, Listo, entonces vamos a hacer 4 partes. Ojalá que podamos terminar ahora la primera parte, que he puesto hechos del 1 al 7 para poder hacerlo un poco más versátil, porque esto va a ser un resumen de los capítulos y ustedes lo pueden leer después. Entonces, la primera parte de hechos, y bueno, realmente debería este libro llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque realmente los apóstoles han sido movidos por el Espíritu Santo para hacer todas estas cosas que ellos han hecho, ¿no? Y en esta promesa en la que Jesús se va al reino, ¿no? Al cielo, y, y, y a las personas a las que les ha estado enseñando, les promete que va a venir un consolador, se dice, ¿no? Un consolador, ese consolador de nosotros es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eh, este libro cuenta que Jesús, como lo vimos anteriormente, desde la resurrección, ha pasado 40 días, ¿no? Porque él ha resucitado y ha estado 40 días en la tierra, ¿no? Con ellos nuevamente, ¿no? Em, y Jesús ha estado con los discípulos, se les ha aparecido algunas veces, ya lo habíamos visto antes, y les enseñaba, hablando del reino de Dios, dice este libro de Hechos, ¿no? Les habló sobre el poder que recibirían del Espíritu Santo y que se quedaran en Jerusalén, porque ya saben que todo estaba ahorita en Jerusalén, hasta que recibieran el Espíritu Santo, y después de esto podrían ir a la gran comisión, lo que decíamos antes, ¿no? A Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra a dar esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo ha pagado por nuestros pecados y ahora podemos estar con Dios no por nuestras obras, sino porque Él ha hecho esto, ¿no? Y de una manera espiritual, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, quiero que quede claro que desde la resurrección hasta que Cristo, desde la resurrección de la tumba hasta que Cristo ascendió al cielo, han pasado 40 días que ellos han estado
juntos, ¿sí? Desde que Jesús se ha ido hasta el día en que regresa el Espíritu Santo y que ellos tenían que quedarse en Jerusalén, han pasado 50 días. Por eso es que eh, por eso es que la fiesta de la Pascua, ¿no? Que es cuando muere Jesús, 50 días después, los judíos celebran una fiesta que se llama ah, Pentecostés, ¿ya? Que es una fiesta judía, o la fiesta de las semanas o de la cosecha, ¿no? Es 50 días después de la Pascua, y entonces el pueblo judío se junta, ya otra vez en Jerusalén. Entonces, para la Pascua están, y 50 días después también tiene que estar en Jerusalén. Ellos van a la ciudad, ¿no? Y en este libro habla de esto, ¿no? De la promesa del Espíritu Santo, de lo que va a haber. Hay una sección también de la elección del sucesor de Judas, ¿no? Que se reunían después de que Cristo se fue, se reunían en un aposento alto, en la casa de los apóstoles, y había mucha gente. Vamos a leer eso. Hechos 1, Hechos 1 del 13 al 15, quiero que vean esto. Y dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, o sea, de donde había sido la resurrección. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, o sea, todos estaban juntos, María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿sí? Entonces, en esta parte, ya no solamente son los apóstoles, sino muchos discípulos están juntos y están viendo qué es lo que van a hacer, ¿no? Y tienen que esperar al Espíritu Santo que les ha prometido Cristo. Están todos juntos, seguramente comen juntos, están ahí viviendo juntos prácticamente, todos, ¿no? Orando y reuniéndose y hablando de las cosas que ha explicado Jesús, volviendo a masticar, ¿no? A entender todo lo que Jesús estaba haciendo todo este tiempo que ellos han estado con él, ¿no? Y a ligar también algunas cosas, porque, como les decía antes, ellos no podían entender antes de la muerte de Cristo cómo es que él iba a pagar por nuestros pecados, ¿no? Entonces, al momento de ellos, eh, o sea, tienen que haber hablado de esto, ¿no? Están ahí 50 días hablando sobre qué dijo, qué no dijo, por qué lo dijo así, ¿no? Entonces, están como armando el rompecabezas, ¿no? De poder estructurar todas estas ideas que les ha dejado Jesús en ese tiempo, ¿no? Y esta preparación, porque yo pienso que Jesucristo ha hecho esto por para prepararlos, que entre todos puedan estructurar o sea, en el pensamiento, ¿no? Para que después pueda venir el Espíritu Santo y morar en ellos, ¿no? Así como nosotros, cuando recién empezamos a leer estas cosas y no entendemos bien, entonces nosotros podemos a través del conocimiento, de la estructura, de cómo es que el libro está escrito, de las cosas que ocurren, comprenderlo con nuestra mente y después creerlo en nuestro corazón, ¿no? Esa es la forma, ¿no? Entonces, eh, ahí estaban reunidos ellos y eh, eran 11 discípulos, porque Judas había muerto, y entonces necesitaban que sean 12, ¿no? Porque ya vimos anteriormente que en las profecías bíblicas del Nuevo Testamento decían que eran 12, ¿no? 12 apóstoles. Entonces, ellos tuvieron que escoger a otra persona, ¿no? Y yo quería decirles que en este tiempo que ellos han estado ahí, habían como 120 personas. Era bastante, ¿no? Y
habían dos candidatos para que fueran, para que, dice la palabra, para que reemplazaran a Judas, ¿ya? Entonces, eh, en este tiempo se escogió a un apóstol, ¿no? De entre los justos que estaban ahí, que es Matías, ¿ya? Para reemplazo de Judas. Muy bien, entonces, después de esto, llegó la fiesta de Pentecostés de la que estábamos hablando, que es esta fiesta judía, ¿no? Donde se dan las primicias, se dice, ¿no? Se celebra más o menos en mayo o junio, es una fiesta anual, ¿no? De la nación judía, donde otra vez, como les decía antes, se vuelven a juntar en Jerusalén. En este día se ofrece a Dios las primicias, que son los primeros, lo primero que sale de todas las cosechas, ¿no? Y entonces así uno puede saber si la cosecha será buena o será mala, ¿no? Y es ese día de las primicias que el Espíritu Santo descendió sobre los que creyeron, como una analogía, ¿no? Una representación de que estas personas que recibían el Espíritu Santo son los primeros creyentes, ¿no? Las primicias de, de toda la cosecha que somos nosotros, la espera de la cosecha de todos los demás creyentes que vamos a hacer, ¿no? Y esa cosecha, eh, que hasta el día de hoy, 2000 años después, aún se lleva a cabo, ¿no? Instituyendo en cada persona que cree en Cristo un templo de Dios, ¿no? Un templo de Dios mismo, ¿no? Cuando recibimos el Espíritu Santo, nosotros somos el templo de Dios y haciendo una verdadera iglesia de Jesucristo, ¿no? El cual va a venir a buscar al final, ¿no? Entonces esa, esa, ese espíritu de Dios que ha entrado al creyente y que está dentro de nosotros, esa es la iglesia, no el templo, un templo grande, bonito, con cosas, adornos, no, ese espíritu que está dentro de nosotros, eso es la iglesia, ¿sí? Em, y bueno, acá, ¿no? Vemos cómo es que este espíritu empieza a actuar, ¿sí? Empieza a actuar en las personas que lo habían recibido. Dice en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Entonces empezaron a hablar en otras lenguas. Y esto, quiero que quede claro, no es que hablas tú en otras lenguas y no es como en estos sitios que empiezan a hablar cosas y convulsionan y se tiran al piso, ¿ya? Ese no es el don de lenguas. El don de lenguas es que tú puedes hablar y la gente va a entender lo que tú estás diciendo en el idioma en el que tú has nacido, ¿sí? Es como un tipo de idioma universal, puede decirse, ¿no? Porque mire, acá podemos ver que dice capítulo 2 versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Más otros, burlándose, como siempre, ¿no? Hay algunos que son así, decían, están llenos de mosto, ¿no? Están borrachos, están llenos de mosto, esos están borrachos hablando,
tonterías, ¿no? Y es aquí cuando Pedro hace su primer discurso, ¿sí? En el primer discurso de Pedro, entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, es temprano, pues, ¿no? No, no, no es eso, ¿no? Y Pedro explicó sobre el Espíritu Santo, sobre Jesús y sobre o sea, explicó lo que Cristo había venido a hacer. Ustedes ya lo pueden leer después para avanzar un poquito. Y él explicó esto y mucha gente creyó y se convirtió. Pueden verlo en Hechos 2, 40, 42. Hechos 2, 40. Vamos a buscarlo. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, porque él les hablaba y ellos los bautizaban. Y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Luego vamos a ver que este hecho empezó a hacer que las personas se interesaran, ¿no? Por esto, ¿no? Y vamos a ver una parte que es cómo es que vivían los primeros cristianos, ¿no? Los apóstoles empezaron a hacer milagros por el poder del Espíritu Santo. Entonces, todos los que veían esto, estaban juntos, comían juntos, se ayudaban, el que tenía vendía sus cosas y ayudaba a la comunidad. Se empezó a hacer como una comunidad grandísima de gente que creía en Cristo y este y estaban todos juntos apoyándose, ¿no? Y creyendo, orando. En el partimiento del pan, dice, ¿no? Entonces, en esta en esta conmemoración que había dicho Jesús que teníamos que hacer siempre, ¿no? Entonces, hay un episodio, ¿no? Donde en el capítulo 3 Pedro y Juan curan a un cojo de alrededor de 40 años, se dice en esta historia, que normalmente pedía limosna a la salida del templo, porque bueno, pues ahí es siempre, hasta el día de hoy, el lugar donde la gente se coloca, ¿ya? Para poder pedir eh, al- al- a las personas caridad, ¿no? Y todo el pueblo lo conocía, sabían quién era esta persona, ¿no? Y fue sanado, entró con ellos al templo y todos lo podían ver, entonces la gente empezó a, a decir, ¿qué es esto, no? Pues, ¿cómo es que está caminando este cojo, no? Y Pedro da un segundo discurso en el pórtico de Salomón, donde Jesús antes había enseñado y les hablaba a los judíos también, ¿no? Que es parte del templo, ¿sí? Explicando y explicando y enseñando qué es lo que pasó con Jesús y dando testimonio de que ellos lo habían visto resucitado y diciendo a los israelitas, ¿no? Que son los judíos, que se arrepientan, ¿no? Porque ellos habían crucificado a Jesús, que se arrepientan, que, que, que Él era el rey, ¿no? Que ellos habían estado esperando, que era el Mesías. Entonces, como ya la gente empezó a juntarse y ellos empezaron a hablar, vinieron los sacerdotes y el jefe de guardia del templo, y, y los saduceos, y entonces agarraron a Pedro y a Juan y los pusieron en la cárcel, ¿ya? Y ustedes van a ver en Hechos 4:4, vamos a poner Hechos 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿no? En este segundo discurso de Pedro después de que sanó al cojo, creyeron
y el número de los varones era como 5.000. O sea, el primer día 3.000, el segundo día 5.000 hombres, ¿no? Entonces, ya los gobernantes estaban asustados, entonces tuvieron que reunirse porque dijeron, ¿qué vamos a hacer con estas personas que están hablando de que hemos crucificado al Cristo, ¿no? Que hemos hecho este, estas cosas, ¿no? Que necesitamos desaparecerlos porque si no, vamos a tener problemas acá, ¿no? Entonces se reunieron los principales, ¿no? Y Pedro, con los principales sacerdotes y la gente ya más instruida, volvió a hablar, ¿no? Y en Hechos 4 vamos a ver, Hechos 4 del 8 al 12, vamos a ver qué es lo que dice Pedro allí. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, o sea, del cojo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Sí? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿no? Entonces, él ya les está empezando a explicar, ¿no? ¿Qué es lo que, cuáles son estas nuevas noticias, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Las personas se maravillaban, ¿no? Mm, y decían, ¿por qué en el versículo 13, miren, en el Hechos 4, versículo 13, dicen, ¿por qué se maravillaban? Miren, ¿ah? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿no? O sea, ellos sabían que ellos eran pescadores. Ustedes se imaginan que empiecen a hablar así cosas, ¿no? De sabios, de filosofía, o cosas, ¿no? Tan espirituales que ni siquiera ellos de repente podrían comprender, ¿no? Que eran los eruditos, se maravillaban, dice, ¿no? Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacen? No se dejaron, los amenazaron. Ya no tenían cómo hacer para tenerlos en la cárcel, entonces los amenazaron y les dijeron que no siguieran haciendo eso y los dejaron libres, ¿sí? Porque el pueblo, eran 5.000 personas, 3.000 la otra vez, como 8.000 personas y glorificaban a Dios y cantaban, lloraban, fue algo muy, muy grande, ¿no? Entonces ellos decían, si nosotros los matamos, ellos, o sea, las personas que están acá creyendo esto, pueden matarnos a nosotros, ¿no? Entonces, no vamos a hacerles nada, pero los amenazaron con que ellos dejaran de decir esas cosas, ¿sí? Entonces ellos regresan con la con, con las personas con las que estaban haciendo, con las que estaban organizándose, ¿no? Y entre ellos empiezan a orar, ¿no? Y hablaban con valor sobre Jesús a otras personas, ¿no? Y entre ellos era así, las personas que estaban juntas repartían todas sus posiciones para todos y todos compartían y daban para esta gran obra, ¿no? Que era llegar hasta Judea, Samaria y lo último de la tierra. Tenían que ir a decir estas cosas a todos, ¿no? Y
acá se suscita una historia que vamos a verla en un momento. Em, entonces, ¿sí? En el Hechos 4, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, o sea, judío, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿no? Él trajo lo que tenía y lo puso para hacer esta obra, ¿sí? Y ahora vamos a ver en el capítulo 5 lo que pasó con Ananías y Zafira, ¿sí? No dice si es que estas personas vieron esto de este Bernabé, que, que hizo esto, ¿no? Que hizo esto y de repente la gente dijo, wow, bien, ¿no? Y como nosotros los humanos somos así, am, eh, de repente, no sé si es que tuvieron envidia o, o pensaron que de repente podrían tener un cierto estatus en esto que estaba ocurriendo y que todos estaban ahí. La cosa es que esta pareja de esposos, Ananías y Zafira, hacen algo que vamos a ver a continuación en un momentito porque vamos a salir y volver a ingresar. Entonces vemos esta historia, Ananías y Zafira. Pero cierto hombre, capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, ¿sí? Entonces él hizo lo mismo, vendió su parte y de lo que iba a darle a estas personas para hacer la obra, sacó un pedazo para sí, ¿sí? Pero él ya había dicho que iba a dar todo, solamente que él convino con su mujer, y después lo vamos a ver, en que iban a decir, no sé, que lo iban a vender en, a los apóstoles les dijo que lo iban a vender en 8, pero en realidad lo vendieron en 10 y se quedaron con 2, ¿sí? En vez de decir la verdad, decir, yo voy a vender lo que tengo en 10 y voy a dar a su causa 8 y yo me voy a quedar con 2. O sea, no fueron claros, ¿no? Sino que sustrajo del precio, o sea, robaron de lo que ellos supuestamente habían prometido dar, ¿no? Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. No sabemos cuánto fue la parte ni cómo, pero la cosa es que fue así. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, le está diciendo, o sea, lo hubieras vendido y ya, eso hubiera sido tuyo si no lo ofrecías y no había ningún problema por nosotros, ¿me entiendes? No has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿sí? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, se murió en ese instante, ¿sí? Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y ustedes me van a decir, ¿qué? O sea que si no doy a la iglesia, ¿qué? Me voy a caer muerto. No, ¿ya? Entonces, acá tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque yo estoy segura que pueden haber farsantes, ¿ya? Que les van a decir esto para que ustedes den dinero. Y el punto acá no es eso. ¿El punto cuál es? El punto es que ellos han mentido al Espíritu Santo. ¿Y quién es el único que puede ver nuestros corazones? Dios. Y el pecado no es que no hayan dado toda su plata, porque el mismo Pedro les está diciendo, si ustedes tenían esta posesión, igual el dinero era tuyo y ya, podrías quedártelo.
el punto ahí es mentir al Espíritu Santo, decir que tú vas a dar algo y no lo va, y no lo hiciste, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, con esto, porque a veces hay personas que se agarran de esto para decir que Dios te puede castigar por no dar, y eso no es así, ¿ya? Y bueno, pues en estos primeros inicios, ¿no? De la iglesia en sí misma, yo pienso que Dios ha puesto en esta historia un ejemplo, ¿sí? Claro, y que nadie pudo olvidar nunca hasta el día de hoy, en que con Dios no se juega en este tipo de cosas, ¿no? En estas cosas en las que eh, eh, está comprometida de alguna forma la iglesia en el sentido de ir y dar las buenas nuevas, ¿no? Porque al final ese dinero ellos lo iban a usar para poder hacer que este mensaje llegara a más sitios, ¿no? A poder ayudar a las personas y de alguna forma el ayudarlas hacía que las otras personas se interesaran por ver qué es lo que estaba pasando en esa comunidad y así poder hacer que esas personas se involucraran y creyeran, ¿no? Porque los seres humanos somos así, necesitamos mirar para poder a veces creer, ¿no? Entonces, la gente tenía que ver de alguna forma a cómo eran estas personas, si eran dignas realmente de decirse llamados templo de Dios, ¿no? Y en ese sentido yo pienso es que Dios hace esto. Claro, ahora no es que van a morir las personas que están ahí en las iglesias que no dan, ¿no? Pero sí estamos llamados siempre a colaborar, pero con desprendimiento genuino, ¿no? Con tu corazón, con realmente algo que tú en tu corazón, con Dios, puedas dar, ¿sí? Nadie te tiene por qué obligar, nadie tiene por qué decirte que esto te va a pasar, eso no está bien, ¿ya? ¿No? Y bueno, pues seguimos con el ejemplo. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? No dice tampoco cuánto, ¿no? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿No? Ese es el punto aquí, no la plata, porque al final la plata, Dios no necesita tu dinero, ¿sí? Él puede hacer maravillas, no necesita tu plata. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, también se murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sí? Entonces es importante, y yo he querido hacer un pare aquí en esta parte de Hechos por esto, ¿ya? Por esto que narra y que a veces nosotros tendemos si tú agarras un versículo, lo sacas fuera de contexto y y, y no sé, y le pones algunos matices, puedes crear otra religión, ¿sí? Entonces, no queremos que esto, ¿no? Esté fuera del contexto del que estamos hablando ahorita, ¿ya? Y por eso queríamos que quedara muy claro que esto había acontecido, como les iba diciendo, en la primera iglesia, sí, como un ejemplo de que no se debe mentir al Espíritu Santo, ¿sí? No tanto por el dinero, sino porque ha puesto eso en su corazón, ¿ya? Y bueno, se dio que habían muchas señales y maravillas, todos seguían unánimes, ¿no? Pero em, como seguían ellos viendo
que Pedro y Juan em, estaban otra vez diciendo estas cosas, los vuelven a arrestar y esta vez sí los azotan. Los azotan, pero no pueden hacer nada porque la gente estaba ya muy comprometida, ¿no? Con este movimiento y entonces los azotan y los sueltan, igual con amenazas. ¿Ya? Pero ellos no se dejan amilanar y siguen en este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a ocurrir que como se unía tanta gente, los apóstoles no se daban abasto para atender a tantas personas. Entonces se decidió em, que iban a poner a personas a cargo, ¿ya? Que los iban a ayudar, pero tenían que ser personas que sean muy, muy justas, ¿sí? Entonces podemos ver en el capítulo 6, si me siguen por favor, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, o sea, de los gentiles contra los judíos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Claro, porque se distribuían las cosas, ¿no? El alimento y todo, y todo, para todos era por igual. Entonces no tenía que haber diferencia entre judíos ni gentiles para esa distribución. Y entonces, como ellos ya no podían estar atentos a eso, es que buscan eh, estas personas, ¿no? Versículo 3, vamos a pasar un poquito. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque claro, si ellos se ponían a hacer estas cosas, ¿no? De sociales, dejaban de lado lo que Jesús les había mandado hacer, que era anunciar el evangelio, ¿no? Anunciar lo que había pasado. Y entonces, si ellos se ponían a ver estas cosas, ya perdían el horizonte de lo que Jesús había dicho. Y es una decisión sensata. Hasta el día de hoy se escogen diáconos en las iglesias, ¿no? Para poder ayudar a las personas que son los ministros de las iglesias, cualquiera el que sea, el sacerdote, el pastor, lo que sea, pero sí se escoge gente que ayuda, ¿no? Para que el ministro de la iglesia haga su trabajo, ¿no? Estudie, vea y, y pueda enseñarnos a todos nosotros y las demás personas podamos de alguna forma ayudarlo a a que a ver las otras partes, ¿no? que conlleva el ser una iglesia, ¿no? Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, miren, a Esteban, ¿sí? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿no? A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían en la fe, a la fe, ¿sí? Entonces se dan cuenta que empezaron a distribuir las cosas, ¿no? Para que todo pudiera funcionar. Y me parece increíble que haya sido gente iletrada, ¿no? O sea, Dios es tan poderoso que utiliza y a las personas menos, a veces las menos indicadas, y eso nos da esperanza, ¿no? Porque a veces uno dice, yo no voy a poder hacer esto, y es el Espíritu Santo y Dios el que te da la fortaleza de poder hacer las cosas, y si es de Dios va a salir, ¿no? Y bueno, pues aquí dice, arresto de Esteban, ¿sí? Entonces, este Esteban, que era uno de los diáconos, dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, todas las personas del círculo que habían recibido el Espíritu Santo
también podían hacer curaciones, hacían prodigios, hacían cosas. Y incluso este Esteban, porque sabían que estaba lleno del Espíritu Santo y que ayudaba a los apóstoles. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, ¿sí? Y disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces sobornaron a alguien para decir eso. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremitiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos, ¿no? Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que es Jesús, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Pero aún así les importó, ¿ah? Porque ¿qué pasó? ¿Sí? Vamos a ver, capítulo 7, ¿no? Ustedes van a leer ya después el capítulo 7, pero acá Esteban hace un resumen de todo lo que ha ocurrido en el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, ¿no? Cómo es que él llega a esa situación y cómo es que Cristo, o sea, es lo mismo, vuelve a explicar sobre Jesús, sobre la resurrección, sobre todo lo que hemos estado viendo en Mateo, que hemos estado explicando estos 6 meses. Él les hace una cátedra a estas personas de lo que había, de lo que había de lo que ellos necesitaban saber, ¿no? De que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, dice, oyendo estas cosas, capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas, escuchen esto, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. No se van a olvidar de ese nombre, Saulo, ¿sí? Porque este nombre es este joven que está ahí, un joven, es el mismo Pablo del que vamos a hablar después, ¿sí? Pero miren qué dice, y apedreaban a Esteban, mientras Esteban, él, invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió, ¿sí? Dijo las mismas palabras que Jesús. Entonces, él siguió en todo el ejemplo de Jesús. Fue una persona llena realmente del Espíritu Santo y es Esteban el que se convierte en el primer mártir de la primera iglesia, ¿no? A quien mataron por anunciar las buenas nuevas y a Cristo, ¿sí? Y es importante que sepan, ¿no? Que acá Lucas, el que ha escrito Hechos, remarca que estaba allí Saulo, lo vio cómo mataron a Esteban. Él no dijo nada, fue un testigo de este hecho que seguramente Pablo contó después a Lucas para que él pueda poner esto así como está. Y es algo que yo de verdad admiro en los judíos, y es que ellos, ustedes van a darse cuenta en los libros de historia, siempre el vencedor es el que escribe la historia, ¿no? Pero ellos no. Los judíos ponen tal cual lo que ha pasado, ¿no?
Siempre es así. O sea, así sea el rey David, Salomón, lo que sea. Ellos colocan lo que es la verdad, porque están, porque son temerosos de Dios, ¿no? Porque saben a qué Dios sirven, ¿no? Y saben que Dios no va a permitir que una mentira esté en esto, ¿no? Y menos si son estas escrituras tan sagradas, ¿no? Entonces ellos colocan lo que es, ¿no? Porque bien podría haber no poner eso ahí, ¿no? Para que Pablo sea siempre así como que el wow, lo máximo, pero no. Pablo, como todos nosotros, es un pecador y lo vamos a ver posteriormente cuando vayamos avanzando en este libro. ¿Sí? Muy bien, creo que hasta ahí hemos llegado, hemos llegado hasta el capítulo 7. Vamos a hacerlo así un poco rápido porque este es, es como les digo, no hay nada teológico, por así decirlo, más que decir. Entonces, sería cosa de que de repente ustedes después en casa puedan leerlo completo y ya con estas premisas que yo les estoy dando puedan entender bien lo que está poniendo ahí, lo que están diciendo. Pero sí, este libro de Hechos vamos a hacerlo un poco más corto. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte, faltan 3 partes más y después vamos a empezar con las cartas de Pablo posteriormente. Entonces, vamos a cerrar en oración. Padre amado, gracias por este día, Señor, porque podemos ah, estar cerca tuyo un momento, aprender, compartir. Te damos gracias, Señor, por estas personas que han dado su vida por ti, Padre mío, porque esta, esta, es- estas primeras personas que creyeron en tu palabra, Señor, y que te han visto, que lo han dejado todo para seguirte, Señor. Ellos son realmente nuestras primicias y nosotros debemos seguir su ejemplo, Padre amado. Ellos han tenido tantas dificultades, Señor, en, en estos primeros momentos que a veces a nosotros nos parece esto tan lejano, pero, pero necesitamos em, esa humildad, ¿no? Que, que han tenido estas personas de poder hacer esta obra a manos del Espíritu Santo, que ellos han podido em, dejarse mover por el Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, a dejarnos mover por el Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que nos des ese corazón, que podamos hacer nosotros eso también en nuestra vida, en todas las cosas que hagamos, Padre mío. Si es que son tu voluntad, hacerlas de esta manera, ¿no? Dejando que el Espíritu Santo que mora en nosotros pueda seguir actuando y siempre haciendo lo que tú veas por conveniente y si somos probos para poder ser utilizados para ti, Señor, te pedimos que nos uses, estamos aquí. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.